Gloria a Dios. Le va a quitar el sonido, ¿sí? Amados hermanos, queremos darles la bienvenida en esta mañana ya de domingo 5 de abril, una mañana muy especial para todo el pueblo de Dios, una mañana maravillosa donde estamos viendo, hermanos, cómo trae bendición esta semana para todo el pueblo de Dios, a todo el pueblo evangélico. Estamos iniciando una semana mayor, una semana donde es importantísimo reconocer todo lo que el Señor ha hecho con nosotros, y queremos enviar un saludo a todos los hermanos de la iglesia, todos los hermanos que están juntos como familia. Llame a toda la familia, a los hijos, para que estén en un lugar cómodo, en la sala o tal vez en el comedor, y puedan escuchar este mensaje. Este mensaje, hermanos, tiene algo muy, muy especial. Hemos compartido muchas veces acerca de la entrada triunfal. Es un mensaje que está escrito en los 4 libros del Nuevo Testamento, como Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí lo encontramos, y todos ellos nos aportan información muy interesante. Pero hoy vamos a tomar como referencia Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 11, para que usted vaya preparando su escritura. Tome la Biblia en Mateo capítulo 21, del verso 1 al verso 11, y vamos a ir dándole lectura ahorita en forma general, y luego después vamos a ir detallando cada versículo, cómo el Señor vino a hacer todo esto. Es maravilloso la forma en cómo Dios trabaja
en cómo Dios venía haciendo cada una de las actividades con un propósito siempre eterno. Nosotros somos los que pensamos que los propósitos de Dios son iguales a los nuestros, pero no es así. Hoy le voy a pedir de favor que no se pierda, que esté atento, porque yo sé que Dios va a hablar de muchas formas a nuestras vidas. Si usted tenía duda quién es este Dios, hoy vamos a refrendar y a reconocer realmente quién es este Dios y por qué hizo las cosas. Y todas las cosas que Él hizo las hizo con un propósito. Hoy estamos viendo cómo el mundo, y estoy hablando en prácticamente muchas naciones, están doblando su rodilla, están clamando a Dios a través de esta situación que se está viviendo, y ese es el motivo por el cual Dios nos dio este mensaje, para que usted y yo estemos confiados de saber quién es este Dios. Porque en aquel tiempo de este pasaje, de hace 2000 años, hermanos, mucha gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es este? Y todavía hace algunas semanas o meses atrás, la gente preguntaba, ¿quién es este? Y este es el título del mensaje. Le voy a pedir que esté listo en Mateo capítulo 21, verso 1 en adelante. Yo le voy a dar dando lectura para que vayamos juntos entendiendo el mensaje. Dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió a 2 discípulos diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Verso 3, y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaban diciendo, Hosana al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Quiero decirle que aquellas personas en este pasaje, las que estaban de visita en Jerusalén, se preguntaban, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús el profeta. Sabe que muchos lo vieron como profeta simple y sencillamente, pero Jesús no solamente era profeta, Él era Dios, y hoy lo vamos a ver. Por eso el título de este mensaje, de este sermón, ¿quién es este? En pregunta, ¿quién es este? Y que usted y yo estemos seguros de saber quién es nuestro Dios. Hay ocasiones, hermanos, que estamos expectantes por X acontecimiento, alguna fiesta, alguna reunión, lo esperamos impacientes y al final, al estar ahí, no supimos qué celebraban, no supimos, oye, pues ¿por qué? No, pues no supe, nomás me invitaron y aquí llegué.
¿sí? O nos invitan a una fiesta y vamos con entusiasmo y desconocemos a los anfitriones y nos sentimos incómodos. Bueno, parece que en la entrada triunfal a muchos judíos que estaban en la fiesta les ocurrió exactamente lo mismo. Nunca supieron de quién se trataba o a quién celebraban. Algunos historiadores dicen que eran 2 millones de visitantes, algunos dicen que 3, pero lo que sí sabemos es que había una gran cantidad, una numerosa cantidad que se había reunido en Jerusalén para esta fiesta, que no era una fiesta común, era una fiesta que duraba una semana y todos gritaban Hosana, Hosana, que significa salve. Días más tarde estarían cambiando esta expresión por crucifícale. Toda esa gente que estaba gritando Hosana, 4 o 5 días después estaban gritando crucifícale, crucifícale. Ellos no sabían quién era este, no tenían idea de quién era, por eso gritaban que lo crucificaran. Después de esperar mucho tiempo, por fin, Jesús está a una semana de la realización del plan que estableció el Padre y que estableció el Hijo. Dice la Escritura, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El propósito del Señor es ese, para que fuésemos sin mancha, para que estemos en estos días, hermanos, ese es el propósito del Señor, para que fuésemos sin mancha en estos días. El Mesías viene a redimir a la humanidad de sus pecados y su sangre preciosa para limpiarnos de toda contaminación. El Rey de los judíos, el Cristo, el Emanuel con nosotros, el Mesías, al que 33 años atrás el ángel profetizó que él salvaría al pueblo de sus pecados. Ahora se enfila a Jerusalén, la ciudad importante para Dios, la ciudad de David. Jesús envía a 2 de sus discípulos para que vayan a Betania. Este lugar Betania es de relevancia espiritual por 2 acontecimientos, hermanos, que ocurrieron antes de la entrada triunfal. La ciudad donde vivía María, Marta y Lázaro estaba a 3 kilómetros de Jerusalén. Allí donde días antes había resucitado a su amigo Lázaro. Después de 4 días, dice la Escritura, que vino y lo resucitó. Y estaba Marta y María desesperadas y el Señor les dice, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Algo nunca visto. En ese tiempo nadie había visto resucitar a alguien así con 4 días de haber muerto. Si usted cree, usted verá la gloria del Señor. ¿Qué expresión? Parece no tener significado, pero si usted cree en la resurrección de Jesús, déjeme decirle que verá su gloria. Debemos de creer en la resurrección de los muertos para ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, ahora Jesús es ungido antes de su muerte en Betania. Estamos hablando de Betania, lugar donde se consumió este hecho por María al derramar una libra de nardo puro. Ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Aquí en este pasaje se desata una controversia importante. Uno de sus discípulos, Judas Iscariote, que aparte era tesorero, sugiere vender el perfume por 300 denarios y dárselo a los pobres. Sabiendo Jesús los propósitos de su comentario, Jesús habla y le dice, déjala para el día de mi sepultura, porque ella ha dejado esto, porque a los pobres siempre los tendréis por vosotros, mas a mí no siempre.
Dos eventos recientes donde había un gran significado espiritual. Este hecho se comentaba entre los asistentes a la Pascua y era la noticia del momento. Por eso mucha gente se preguntaba, ¿quién es este? ¿Quién es? Porque ellos no tenían mucha referencia y lo que se comentaba en aquel tiempo eran estos dos pasajes. Cómo una mujer que había estado en pecado había ungido los pies de Jesús y cómo había resucitado una persona después de 4 días de haber muerto. Vamos al libro de Mateo, ahí donde iniciamos, ahí para desarrollar este tema. Recuerde este tema, el título, ¿quién es este? ¿Sí? Y en el capítulo 21, ahí le voy a rogar que usted vaya atento, porque voy a ir comentando hacer algunos comentarios de cada versículo o palabras dentro de ese versículo, de ese texto, hermanos, para irle detallando cada una de las cosas que vienen aquí. Mateo capítulo 21, verso 1 dice, cuando se acercaron a Jerusalén, hermano, faltaban 6 días. 6 días, estaba 6 días Jesús de esta vida terrenal. Era poco tiempo lo que le quedaba a Jesús de vida y Jesús lo sabía. Dice, continúa el texto, y vinieron a Betfage. Allí había 2 aldeas, Betfage y Betania, que eran suburbios de Jerusalén y que estaban al lado oriente de la ciudad. Dice que vinieron a Betfage, al monte de los olivos, y Jesús envió a 2 discípulos. La Biblia no habla quiénes eran estos discípulos. Pudieron haber sido Pedro y Juan, pero la Biblia no menciona. Tal vez alguien más que estaba ahí, pero no hay un nombre o nombres precisos de quiénes fueron los que Jesús envió. Verso 2, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros. Probablemente Betfage, porque estaba más cerca. Y continúa el texto y dice, y luego inmediatamente no van a batallar. Cuando ustedes entren ahí, hallarán una asna como atada y un pollino con ella. Desatadla y traérmelos. Déjeme decirle que nadie había montado ese pollino. Verso 3, y si alguien os dijere algo, aquí ocurre lo siguiente, hermanos. Dice, si alguien os dijere algo, anticipa Jesús, si alguien dice cualquier cosa, y que así fue, y el Señor Jesús dice, decid, el Señor los necesita. Dios es el Señor y no necesita nada, pero el Hijo del Hombre, Él necesitó ciertas cosas. Y luego continúa el texto, al desocuparlo inmediatamente los enviará. El dueño dio su consentimiento para utilizar el pollino. Todo fue revelado a Cristo a través del Espíritu Santo. Y sí, a alguien le salió al camino y le dijo, ¿qué haces desatando al pollino? Significó que no había arreglos con anterioridad. Ellos dijeron, como Jesús les había mandado, el Señor tiene necesidad de él, y se los dejaron. Una obediencia instantánea. Qué privilegio tenían estos hombres de prestar aún sus animalitos a Cristo. Estamos en el verso 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga, dando cumplimiento a esta profecía que expresó Zacarías 500 años atrás. Verso 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos. Pusieron sus mantos para montarlo. Estos 2 discípulos, que no sabemos los nombres,
Ellos se despojaron de lo que tenían. ¿Sabe hoy en día cuánto nos cuesta despojarnos nosotros para la obra de Dios? Estos hombres prepararon la montura, no era una montura especial, era ropa que ellos mismos traían. ¿Usted cree que iban preparados? Ellos se despojaron y pusieron una montura para que él se sentara. Y dice la Biblia, y se sentó encima, se montó sobre el pollino, y la otra asna le seguía ya preparada para montarla por otro jinete. Sin embargo, no había jinete, estaba ausente. Sirvió como símbolo de Israel que rechazó a Cristo. Y se declara el comienzo de la entrada triunfal, que fue el cumplimiento de la profecía dada por Zacarías. Verso 8. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino. Tiene que ver, hermano, con los millares de personas que llegaban a celebrar a Jerusalén 3 grandes fiestas. Una de ellas, la Pascua. Otra más, el pan sin levadura. Y la tercera, los primeros frutos. Como buen judío, Jesús cumplió los 3. Y otros, dice el texto, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. ¿Qué hacían, hermano? Esparcían las hojas de palma y ramas de olivos. Verso 9. Y la gente que iba delante, mire qué importante esto. Había mucha gente que iba delante. Esto representa a Israel, aquellos que estaban en ese momento. Y las que iban detrás, hermano, esto representa a nosotros, a la iglesia que vino después. Esa es la interpretación. Y aclamaban diciendo: Hosana al Hijo de David. Es una expresión de la fiesta de los tabernáculos, pero prematuro, porque era su presentación formal de sí mismo, de Jesús como Mesías. Pero como era obvio, sería rechazado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Era lo que la gente aclamaba. Todo esto, hermanos, era una terminología usada por la gente que conocía como el Mesías, pero no lo reconocieron como tal los líderes religiosos de Israel. Esta aclamación tenía su ritual, se daba en la fiesta de los tabernáculos, cuando los sacerdotes marchaban una vez al día durante 7 días. 7 días alrededor del altar, con hojas de palmas en sus manos, y durante el 8º día clamaban 7 veces, que era un hosana grande. La gente creía que Jesús ya estaba a punto de tomar el trono y que la oportunidad del reino se compensaría. La verdad es que podía haber comenzado, pero las autoridades religiosas de ese tiempo lo rechazaron. Y continúa diciendo: bendito el Rey, el reino de vuestro Padre Celestial, que vino en el nombre del Señor. Jesús era esa persona. Hosana en las alturas significaba que Él era el más alto. Por consiguiente, el único quien podía salvarnos, el 3 veces santo, el que fue tentado en todo, pero nunca cometió pecado. Verso 10. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Hermanos, incomprensible, este es el título que los judíos le otorgaron. Aún los doctos de la ley, incluso el sumo sacerdote, los fariseos, todos esas autoridades, hermanos, se preguntaban: ¿quién es este? Y hoy, esa es la pregunta que yo le hago a usted. ¿Quién es este Jesús? ¿Quién es este Mesías? ¿Sabe usted quién es? ¿Qué significado tiene la entrada triunfal? ¿Por qué entrada triunfal? ¿Sí?
¿Cuál fue el triunfo? Y hoy quiero explicarle, este es lo interesante de este mensaje, ¿sí? Quiero explicarle el triunfo, en qué consistió el triunfo, que aún las personas que estaban ahí no se percataron porque estaban ocupados en otras actividades. Y suele ocurrir dentro de la iglesia que estamos en la iglesia, pero estamos ocupados en otras actividades. Suele ocurrir que somos cristianos, pero estamos más desviados en otras cosas que en las cosas del Señor. Y lo hemos dejado de lado. ¿Quién es este? ¿Y por qué es la entrada triunfal? ¿Por qué se denomina así? Hoy yo creo que el Señor va a hablar muy claro con nosotros y nos va a poder constatar con la palabra por qué la entrada triunfal. Y usted y yo tenemos que saber quién es este, verdaderamente quién es. No hacerlo en pregunta como lo hicieron los líderes religiosos de aquel tiempo. Número uno, hermano. Jesús entra como rey a Jerusalén. ¿Cómo iba? Sentado en un pollino. Así marca la profecía. Pero también va ahí una asna sin jinete, que llevaba un manto, que tenía preparada una cabalgadura para que alguien más se sentara. Ahora, la pregunta, ¿para qué llevar dos animales de carga si solo Jesús podía montar uno? Eso es obvio. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué dos animales? ¿Por qué una asna y un pollino? Y preparados para montar cuando Jesús solamente podía montar uno solo. Podemos pensar muchas cosas. Mire, pudiéramos decir, qué compasivo es el maestro para no incomodar al pollino y que no estuviera triste. Se llevó a la asna, se llevó a la mamá, pero no, hermano. Recuerde que el pueblo estaba en opresión por los romanos y llevaban muchos años conquistados y querían liberarse de ese yugo. Pensaban en un rey. Al saber lo que Jesús había logrado con los milagros, dijeron, este es el rey que viene a salvarnos. ¿Qué más podemos pensar, hermano? Jesús, al sentarse en el pollino y al entrar a Jerusalén, a la ciudad del gran rey, significaba autoridad, significaba paz, significaba humildad, significaba triunfo, significaba victoria a la opresión del pecado. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo estaban pensando en la salvación de la humanidad. Unían esfuerzos en restaurar la relación del hombre y Dios, o de Dios y el hombre. Esa asna sin jinete, ¿qué representa? ¿Qué representa, hermanos? Déjeme decirle que nos representa que allá había un lugar para el que quisiera tomar el camino a la ciudad del gran rey. Pero nadie estaba preparado, nadie estaba listo para ocupar y montar esa asna. ¿Sabe por qué? Porque el Señor nos quiere mansos y humildes de corazón. Como Él entró a Jerusalén, Él entró en una mansedumbre y con una humildad en su corazón. Esperaban que los habitantes de Jerusalén, los visitantes de ese tiempo, esperaban que entrara en un caballo con mucha pompa para destruir a los romanos. Pero Jesús no estaba pensando en eso. Jesús y el Padre y el Espíritu Santo estaban pensando en salvar a la humanidad, en salvar al mundo, en traerles una oportunidad de vida. Eso es lo que había en el corazón de ellos. Por eso Jesús toma ese animal de carga, a un pollino, y entra como un rey, como manso y humilde, listo a la ciudad de Jerusalén para traer esa gran bendición.
Déjeme decirle que nadie atrevió a ocupar ese lugar, porque los hombres que asistieron a esa Pascua no reunían esa condición. Había emoción entre los asistentes, mucha emoción. Ellos iban a una fiesta, ellos no iban a buscar al Mesías, no iban a buscar al Salvador, no iban a encontrarse con el Rey de Reyes. Ellos iban a una fiesta. Como hoy en la actualidad, muchos estamos al 100 en las emociones, pero cero de humildad y de paz, cero en espiritualidad. En estos tiempos de cuesta arriba, los hijos de Dios, sí, hermano, los hijos de Dios necesitamos imitar a nuestro Salvador. Él nos quiere mansos y humildes de corazón. Pero tristemente hoy esto se ha perdido. El Señor espera que se comprenda esta acción, porque debemos estar limpios, sin mancha, sin arruga, y vivir en esa mansedumbre e humildes para poder entrar en esa patria celestial, a esa Jerusalén celestial. Hoy el Salvador espera eso de nosotros. ¿Usted sabe quién es el Salvador? Pues Dios espera eso de nosotros, que su pueblo aprendamos a vivir en mansedumbre y en humildad. ¿Quién es este? Número 2, hermano. Número 2. Yo no sé si se encontraba José, el esposo de María, en esta celebración, porque la Biblia no lo menciona. Pero lo que sí sé, que María observaba cada detalle exactamente de este acontecimiento y recordaba cómo fue concebido y las palabras que el ángel le dijo a su esposo. No temas en tomar a María por mujer, porque ella está encinta y lo que en ella es engendrado por el Espíritu Santo es. Y le dio otra noticia: y será varón, y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y María observaba la escena y guardaba silencio y recordaba varias cosas ya se habían cumplido. Se había quitado el temor. Efectivamente nació un varón y le pusieron Jesús, pero todavía faltaba esto último, porque él salvará al pueblo de sus pecados. Faltaba que se diera cumplimiento a esa última indicación del ángel de aquel tiempo. Pero María, con su reserva y guardando silencio, podía ver entrar a Jesús montado en ese pollino y tal vez decir: ahí va el Salvador. Sí, ahí va el Salvador. Y la gente gritaba hosana, y María en su pensamiento tal vez decía: porque ahora sé que Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mire qué contrariedad. Mientras la gente estaba esperando un conquistador, un libertador, María estaba reflexionando en aquel mensaje 33 años atrás. María estaba recordando que Él salvaría al pueblo de sus pecados. Es triste ver cómo poca gente está inmersa en las cosas de Dios, y mucha gente que nos decimos cristianos, que nos decimos hijos de Dios, estamos ocupados en otras cosas. Mientras que aquella multitud anhelaba un libertador para quitarse la opresión de los romanos, María estaba cavilando todavía. Este es el momento para que se cumpla esa palabra, porque Él salvará al pueblo de sus pecados. ¿Quién es este, hermano? El que salvó a su pueblo de sus pecados. Ese es. Número 3, hermano. Espero que no se esté perdiendo. No se esté perdiendo. Este era un privilegio para María, ver el cumplimiento.
María recordaba algunas palabras interesantes, hermano. Dice en el libro de Lucas, capítulo 1, verso 33, reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Todo esto pensaba María. Reinará por siempre en la casa de Jacob, y su reino no tendrá fin. Y hasta este tiempo Jesús sigue reinando, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Número 3, hermano. ¿Quién es este? La entrada triunfal siguió los días restantes. Y quiero mencionar algunos sucesos. No todos, aunque todos tienen su importancia, pero faltaría tiempo para describirlos. Si usted me acompaña al libro de Marcos, capítulo 11, verso 11, que también es una parte donde viene información de la entrada triunfal. Marcos 11:11. Es importante que usted localice esta cita y que usted esté ahí. Marcos 11:11, hermanos, dice: y entró Jesús en Jerusalén. ¿Y dónde más, hermano? En el templo. Déjeme decirle, hermano, que Jesús no entró por cualquier puerta, aunque el templo contaba en aquel tiempo con 8 puertas. Jesús entró por una puerta especial que aún los religiosos no lo habían entendido. Y quiero que usted no olvide esta cita de Marcos 11:11 y pueda ponerle un separador ahí, porque vamos a regresar. Pero quiero que usted y yo veamos por qué Jesús entró por esa puerta especial. Y le invito para que vaya al libro de Ezequiel, capítulo 43, verso 1. Ahí nosotros vamos a encontrar la razón por qué Jesús entró por una puerta especial. Jesús entró a Jerusalén y entró al templo, pero Jesús no entró por la puerta donde entraban todos, hermanos. Jesús entró por una puerta especial, porque todo lo que hacía Jesús y todo lo que sigue haciendo, hermano, tiene un significado espiritual profundo. Yo espero que ya esté en Ezequiel 43, verso 1. Mire lo que dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y vamos al verso 4 de ahí mismo de Ezequiel 43. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba ¿dónde? Al oriente, hermanos. La gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente. Esa puerta que entró Jesús en la entrada triunfal, hermanos, entró por esa puerta, por la puerta del oriente. Y si usted me acompaña ahí mismo en Ezequiel 44, verso 2, vamos a verificar exactamente por qué. Ezequiel 44, 2. Y me dijo Jehová: esta puerta estará ¿cómo? Cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová, Dios de Israel, entró por ella. Estará por tanto cerrada. ¿Sabe que había mucha gente en el templo? Muchos religiosos. Estaban ahí muchas personas importantes en el templo. Y no se percataron cuando Jesús entró por esa puerta cerrada. Esa puerta permaneció cerrada, hermanos, porque por esa puerta entró la gloria de Dios. Y una manera de respeto, el Señor dijo: esa puerta va a permanecer cerrada, porque ya había un plan, hermano. Le estoy hablando 800 años antes de que apareciera Jesús. Le estoy hablando de mucho tiempo antes, pero esa puerta permanecía cerrada en el templo. Y yo no sé si alguien de ahí se preguntaba: ¿por qué esa puerta está cerrada? ¿Por qué nadie puede entrar? Pero ese día, hermano, esa es la entrada triunfal.
porque Jesús entró por esa puerta, hermana. Esa puerta donde solamente Dios podía tener acceso. Ahora la pregunta, ¿quién es este? ¿Quién es este? ¿Es el mismo Dios, hermano? ¿Es el mismo Dios? Dios no podía entrar, hermanos, por otra puerta porque Él era Dios. Por esa puerta no podía entrar un hombre común. Solamente Jesús. Jesús no necesitaba llave. Yo quiero pensar que solo al pararse enfrente de esa puerta, hermano, la puerta se abrió. Porque la presencia de Jesús era suficiente. Él es Dios, ¿sí? Y se adentró al templo por esa puerta, por donde solo podía pasar Dios. Una puerta que permaneció por muchos años cerrada. Y los hombres del templo no se percataron porque estaban metidos en otras cosas. Estos hombres de la fiesta de Jerusalén, de este tiempo, hermano, estaban metidos en la vendimia. Habían mirado, dice la Escritura, que Jesús, habiendo mirado alrededor todas las cosas, siguiendo Marcos 11:11, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, Él observaba todo el intercambio, la negociación, la venta, la discusión sobre los precios, que probablemente fue en el atrio de los gentiles. Él volvería al día siguiente para limpiar ese lugar. Como ya estaba anocheciendo, hermano, estamos en Marcos 11:11. Como ya estaba anocheciendo, se fue a Betania con los 12. Y ahí terminó ese primer día de la semana, domingo, como hoy, domingo de Ramos, domingo de Palmas, domingo de entrada triunfal. Al día siguiente, domingo, quiero hacerle un recuento de lo que Jesús hizo hasta el viernes de manera muy breve. El día lunes, muy temprano, tal vez Jesús tuvo hambre y empezó a buscar fruto en una higuera que encontró en el camino. Y al no encontrarlo, maldijo a la higuera. No necesariamente por ser estéril, sino por ser falsa. Y de regreso los discípulos vieron que esa higuera se había secado. Déjeme decirle que Jesús limpió 2 veces el templo, al inicio de su ministerio y al finalizar. Y más tarde ese lunes vuelve a entrar por esa puerta del oriente. Puerta que permaneció cerrada por años por orden de Dios. Y solamente Dios volvería a entrar por ella. Él quería y siempre ha querido que su casa se considere sagrada. Él dijo, mi casa será llamada casa de oración. Había gran cantidad de gente en Jerusalén. Pero estaban de fiesta, estaban preocupados por las ventas. Y su casa, la casa de oración, se había convertido en una plaza de mercado. Y el Señor les dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones, porque ahí hacían operaciones de gran escala. Era oportunidad de aquellas personas de obtener ganancias jugosas. Para los escribas, para los sacerdotes. Eran ladrones porque estaban permitiendo lo que ocurría ahí. Realmente sacaban grandes ganancias de manera personal, beneficios personales. Y hoy ocurre eso, hermanos. Hoy ocurre exactamente eso. Es tiempo de reconocer que la iglesia, la casa de Dios, demanda que se haga conforme a lo que está escrito. Mi casa será llamada casa de oración. No te confundas, hermano. No te confundas. Hoy la iglesia se ha convertido en mercado, porque usted encuentra de todo: alimento, refrescos, vestido, calzado. Ahora es un lugar de negocios que muchos aprovechan para logros
personales, cuando su principal utilidad es la oración, la exposición de su palabra. No nos confundamos, hermanos, porque no es para discutir doctrina, es para ministrar salvación y vida eterna. Para eso el Señor dejó la iglesia, una iglesia para que estuviera haciendo la función de ser llamada casa de oración. Mire cuánta gente se encontraba en aquel tiempo en el templo, pero hacían de todo menos oración. Y eso molestó en gran manera a Jesús. Eso le causó una molestia muy fuerte, de tal manera que él empezó a volcar las mesas, a todos los que estaban ahí, a los cambistas, los empezó a destruir, hermano, con un enfado, con un celo por la casa de Dios, porque su casa había sido construida para oración y no para vendimia y no para esas cosas. Estamos en martes y miércoles de esta Semana Santa, días de mucha actividad. Aquí se destacan algunas cosas, pero vamos a decir algunas porque todas son importantes. Por ejemplo, su autoridad es puesta en duda por los principales sacerdotes y aún por los ancianos, porque le reclamaban: ¿con qué autoridad haces estas cosas? También habló acerca de las parábolas de 2 hijos, profecías y señales antes del fin, y enseñaba sobre el juicio del fin y algunas otras cosas. Jueves, hermano, preparación y comida de la Pascua. Jesús lava los pies de los discípulos, la cena del Señor, palabras de despedida de Jesús, la promesa del Espíritu Santo, su agonía en el huerto, su arresto, su traición. Viernes, camino al Calvario, Él es clavado en la cruz, su muerte y sepultura. Domingo, lo glorioso, hermanos, la resurrección. ¿Qué Dios ha hecho esto? ¿Usted conoce a alguien que se proclame Dios y resucite? Yo no, hermanos. Pero este Cristo vive y reina y está sentado a la diestra de su Padre. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Número 4, hermanos. ¿Quién es este? ¿Y por qué la entrada triunfal? Mire, cuántas cosas que nos faltaría tiempo para ir detallando cada una de todos estos acontecimientos, porque realmente, hermano, fue una entrada de triunfo para nosotros como pecadores, para nosotros que fuimos comprados por su sangre. Número 4, esta entrada triunfal, hermano, fue un triunfo, fue una victoria. Lo que Jesús logra, Él ya hizo todo lo que tenía que hacer. Todo está pagado, no hay deuda. Su sangre nos limpia de todo pecado. Su sacrificio es único y suficiente. No más sacrificios de ovejas y carneros, no más sangre derramada. Un sacrificio, uno, es justo y suficiente. Ahora la pregunta, ¿todavía tiene duda de quién es este? Ahora, hermanos, en este tiempo nos resta creer en la resurrección y en obedecer su palabra, en prepararnos para su venida, porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Este mensaje es para nosotros, los redimidos, los salvos, para los hijos de Dios. Esto que estamos viviendo de esta pandemia pronto pasará, hermanos. Se requiere orar, se requiere interceder por los débiles, por los necesitados. Cristo ya nos dio la victoria desde aquel tiempo, desde aquella entrada, porque Él hizo cosas maravillosas, y Cristo traerá victoria porque sabemos quién es este. Nosotros sabemos quién es Jesús. Oremos por los hermanos de diferentes países,
por personas que han perdido familiares, por aquellos que no tienen empleo, por aquellos que no tienen a Cristo en su corazón, por los médicos, por las autoridades. Esa es nuestra responsabilidad, clamar a Dios que Él tenga misericordia, porque sabemos quién es Él. Eso es lo que nos resta hacer. No nos detengamos, hermanos, no lo pensemos dos veces. Este mensaje es para nosotros, para líderes, para ministros, para pastores. Jesús no necesitó un movimiento social, llámese marcha, no necesitó un movimiento político, porque eso no puede salvarnos, ni aún por un movimiento religioso. Solo Jesús salva. Esto pronto pasará y nosotros como hijos de Dios, como pueblo, debemos estar preparados para lo que viene y no seguir en nuestro letargo. Este pueblo tiene que despertar porque el Rey ya viene. Aún es tiempo de preparación. Los días se acortan y las posibilidades van disminuyendo. Jesús es distinto por sus promesas y por el poder de su obra. La obra de Jesús trasciende todos los tiempos, trasciende las razas, los pueblos y alcanza dimensiones universales. Él no hace acepción de personas. Él nos ama a todos por igual. Su obra de salvación es para todos los tiempos, para todas las eras del mundo, desde su fundación. Todos los creyentes de todas las épocas pasadas y aún las futuras se salvan por el sacrificio maravilloso de su muerte y resurrección. Todo esto y mucho más hace Jesús. Él es el único en este mundo que puede hacerlo, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, y nadie va a ir al Padre sino por Él. Pregunto, ¿quién es este que salva al mundo? ¿Quién es este que nos lleva a la presencia del Padre? ¿Quién es este? Él es el Rey de la gloria, Jehová de los ejércitos. Para finalizar, hermanos, quiero que vaya al Salmo 24, verso 7. Por eso la palabra de Dios es maravillosa. Un salmo donde nos dice quién es este. El título de este mensaje. Salmo 24, 7. Lo tenemos, hermanos. El Salmo 24, 7 al 10 dice, hermanos: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y pregunta, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. Y mira el verso 10, vuelve a preguntar, ¿quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la gloria. Él es el único, hermanos. Él es el único. Queda poco tiempo para la humanidad. Yo no sé cuánto, hermano, pero Él es el Rey de gloria. Él es el Rey de gloria. Si usted todavía no se ha afirmado, si todavía está cavilando en dos pensamientos, le estoy hablando al pueblo de Dios. Si usted todavía no ha entendido quién es este, Él es el Rey de gloria. Él hizo algo maravilloso en esa entrada triunfal. Toda la semana. No solamente cuando entró a Jerusalén o cuando entró al templo. Cada una de todas las acciones que Él hizo durante esta semana mayor,
nos proclama un Dios de victoria, nos proclama un Rey de gloria. Él es el único que puede hacerlo. Él es Jehová el fuerte y valiente, Jehová el poderoso en batalla. Hoy hay una batalla fuerte, pero Jesús nos dará la victoria. Hay una batalla en toda la humanidad. La gente ya está rendida, hermanos, por las calles, la gente doblando rodilla, levantando brazos, levantando sus manos, levantando oración. ¿Por qué, hermano? Porque sabemos quién es Él. Gobernantes, presidentes de repúblicas, hermanos, declarando, nosotros no podemos hacer nada. Y definitivamente, hermano, esta batalla solamente la puede ganar el Señor. Usted y a mí nos resta orar, pedirle al Señor que tenga misericordia. Ahora sabemos el significado de la entrada triunfal. Jesús es Dios, solo Él puede hacerlo. Hoy en día, hermano, ¿qué te preocupa? ¿Tu salud está deteriorada? Él puede sanar. ¿Te aflige la incertidumbre de tu empleo? El saber que tu empresa está por cerrar. ¿Te llegan 1000 pensamientos de cómo le vas a hacer? Déjame decirte que Jesús es poderoso, porque Él es poderoso en batalla. Jesús está hablando al mundo hoy, pero especialmente a nosotros, su pueblo. Hoy el Señor nos está hablando a nosotros. Nos está hablando desde el momento que tú y yo venimos a los pies de Jesús. Desde el momento en que fuimos salvos, el Señor nos dice, yo te recuerdo lo que nos dice el Señor. Te salvé para que seas un portador de mi evangelio. Hoy todavía muchos pastores, muchos líderes no estamos tomando la responsabilidad. Hemos enseñado en 4 paredes. Hemos compartido la palabra en 4 paredes, pero el Señor no es lo que quiere. El Señor dijo claramente, id y predicad el evangelio a toda criatura, a todas las naciones. Y hoy muchos siervos, muchos consiervos nos hemos justificado y decimos, Dios está hablando al mundo. No, hermano, nos habla a nosotros. Nos está hablando a nosotros para que nos preparemos, para que empecemos a obedecer su palabra, para que pongamos atención a los tiempos. Ya es tiempo, hermanos, pastores, líderes, de tomar la responsabilidad. Estamos más preocupados por el pago de una renta que por la salvación de una alma. Estamos más preocupados por ver qué vendemos, por cómo aclimatar la iglesia, que sea la más moderna, la más grande, cuando hay muchas almas que se están perdiendo. Estamos más preocupados por tener convivios dentro de la iglesia que tener una casa de oración. Eso es lo que a Dios le ha molestado. Dios no le está hablando al mundo, nos está hablando a nosotros, para que despertemos, para que entendamos, pastores, líderes, evangelistas, profetas, líderes de las iglesias. Dios nos habla a nosotros, porque nosotros hemos dejado de llevar la palabra. ¿Usted recuerda cuándo fue la última vez que compartió la palabra y ganó un alma para Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que usted ganó una alma para Cristo? Cuando el Señor nos dice que tenemos que hacerlo constantemente, ir y predicar la palabra a toda criatura, pero no hemos obedecido. Es Dios molesto, es Dios dolido en su corazón por la falta de atención de nosotros, por esa marcada indiferencia de no querer obedecer al Señor. Ya es tiempo, hermanos, que nos levantemos. Mira, esto pronto va a pasar, porque Jesús está hablando. Y cuando esto se levante, ¿qué? ¿Qué sigue? Cuando esto se dé el sonido de que ya se levantó, que se terminó la pandemia,
que ya podemos hacer toda nuestra vida normal. ¿Qué vamos a hacer, hermano? Este es un tiempo donde Dios nos tiene refugiados en casa, donde nos tiene, hermanos, forzándonos para que nosotros podamos entender el propósito de Dios. Hermano que estás en casa, que estás viendo este mensaje, es tiempo para que estemos juntos, pero llenándonos de la presencia de Dios, leyendo la palabra, orando, clamándole al Señor, porque esto se va a levantar pronto. En la medida que tú y yo estemos preparados, el Señor Jesús, ese poderoso en batalla, va a dar la victoria. Y luego volvernos a sentar en la silla, volver a la casa de Dios para hacer negocio, en lugar de predicar, en lugar de salir y compartir la palabra. No volvamos a cometer los mismos errores. Por muchos años, tal vez del púlpito hemos callado esta gran verdad, pero hemos permanecido indiferentes a las cosas de Dios. Hemos permanecido totalmente cómodos a nuestro beneficio. Hoy muchos hermanos anhelan estar en la casa de Dios. Y yo pregunto, y cuando había la oportunidad, ¿por qué no venías? ¿O por qué llegabas tan tarde? ¿O por qué te ausentabas tan fácilmente? Porque de manera indiferente hemos visto las cosas del Señor. Y hoy el Señor nos habla fuertemente a nosotros, a los hijos, a los que con su sangre Él nos perdonó el pecado. Y tiene derecho porque le pertenecemos, porque Él nos compró, porque Él no quiere que te pierdas. Es una llamada fuerte de atención que el Señor está haciendo a nuestras vidas. Este mensaje es especialmente para nosotros, su pueblo, los que sabemos de su poder, los que hemos callado sus verdades, y todavía muchos nos justificamos aún. Pero hoy el Señor nos habla. Llénate de su presencia, pueblo. Llénate de su presencia, porque en breve esto pasará. La pregunta es, ¿cómo vamos a actuar nosotros como hijos de Dios? Necesitamos este tiempo en casa, llenarnos, estar llenos de su Espíritu Santo, porque Dios se levantará con poder y gloria. Prepárate, pueblo, porque el Señor, a través de ti y a través de este pueblo que Él compró, le otorga todavía una esperanza al mundo de hoy. Pero a través de tu vida, a través de mi vida, nos otorga una esperanza para aquellos que todavía no le conocen. Es tiempo, amados hermanos, para que estemos bien puestos nuestros pies en donde estamos parados. Mira, grande es la misericordia de Dios, porque Él nos da una oportunidad para que reaccionemos, para que nos ubiquemos exactamente en lo que tenemos que hacer. Fue una entrada triunfal, definitivamente sí. ¿Quién es este? ¿Tú sabes quién es este? A veces sabemos quién es, pero no le obedecemos. Necesitamos obedecer. Necesitamos entender que Jesús te salvó, que Jesús nos salvó con un propósito de predicar esta palabra, de llevar este mensaje. Es tiempo, pueblo, que nos levantemos. Es tiempo que despertemos de este letargo y podamos nosotros decirle, Señor, aquí estoy, Señor. Lléname de tu presencia para ir y predicar tu palabra, porque hay mucha gente que se está perdiendo. Todo esto que está aconteciendo, el Señor habla a los suyos. Si tú eres de Él, si te sientes un hijo de Dios,
Ahí donde estás, si puedes ponerte de pie, ponte de pie. Si puedes orar al Señor en esta hora y decirle que nos perdone, que perdone nuestro pecado, que nos arrepentimos porque Él ha hablado fuerte a nuestra vida, que podamos ser sensibles, porque este Dios poderoso en batalla nos dará la victoria. Pero tú y yo tenemos que llenarnos de su presencia. Inclina tu rostro. Toma a tu familia que estás ahí en casa. Y si tienes que pedirle perdón al Señor y decirle: Señor, he sido indolente con la obra tuya, la he dejado, Señor, no he puesto atención, pero hoy, Señor, quiero retomar esta oportunidad que tú nos das, porque sabemos quién es este. Este es el Rey de Gloria, Jehová de los ejércitos. Señor, perdone nuestro pecado, perdone nuestra indiferencia, Señor. Usted sigue hablando a nuestras vidas para que despertemos, para que reconozcamos, amado Dios, el propósito por el cual usted nos ha salvado. Usted tuvo compasión de nosotros para que nosotros podamos llevar esa reconciliación a aquellos que lo necesitan. Alguien oró por mí, alguien se preocupó, alguien que fue tocado de su corazón empezó a orar por mi vida, para que mi vida fuera cambiada. Y hoy el Señor ha hecho un milagro en tu vida, para que tú ores por otros, para que lleves el mensaje. Hay mucha gente que no conoce de Jesús. Hay mucha gente que está sin esperanza. Hay muchas personas que están desesperadas. Y tú y yo sabemos quién es este Rey de Gloria. Tú y yo sabemos qué hizo Jesús en la cruz, porque tú y yo alguna vez hemos sentido su presencia. Señor, quita esta indiferencia que hay en tu pueblo, que nos levantemos en un solo espíritu y en un mismo propósito de salir y predicar la palabra, Señor, de entender el llamado que tú nos haces, de entender los tiempos que estamos viviendo, de reconocer este Dios soberano que hizo muchas cosas maravillosas en esta semana de Semana Mayor, donde Él mostró quién es Él. Él es el Dios. Aquellos hombres que estaban en el templo preocupados por sus cosas y lejos de los propósitos del Señor. Hoy mucho pueblo está en los templos, va a las iglesias, pero permanecen ocupados en sus cosas. Es tiempo que nos ocupemos de las cosas de Dios, porque Él viene pronto, porque los tiempos se han acortado y Él espera que reaccionemos como pueblo suyo, porque si no las piedras hablarían. Hoy tenemos que entender el propósito de Jesús y que Él ha mostrado su misericordia. Tal vez como cristiano vives temeroso, asustado, que no puedes salir. Y es bueno que tengas tus reservas, pero tenemos un Dios maravilloso que hoy nos habla a nosotros como pueblo. Hoy el Señor tiene esta palabra para nosotros. Un pueblo débil, temeroso. Él no dejó una iglesia así, Él dejó una iglesia de poder, una iglesia moviéndose en el poder, porque Pedro y Juan no tenían dinero, pero cuando iban a la iglesia, ¿a dónde? A la oración.
porque entendieron que su casa será llamada casa de oración. Encontraron a un hombre que no podía levantarse, y Pedro le dice: no tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te lo damos. Tenían el poder de Dios a causa de la oración, a causa de la obediencia, de ir a la casa de Dios y estar orando, estar ocupado en los negocios de Dios, y se llenaron del poder de su Espíritu Santo y hacían milagros. Hoy la gente está desesperada y Dios quiere usar tu vida, quiere usar tu persona para llevar ese consuelo de aquellos que están necesitados. Que tú y yo podamos entender esta palabra, que tú y yo podamos entender los planes de Dios. Que nos levantemos, hermanos, como un pueblo, en un mismo espíritu y en un mismo sentir. Este es el mensaje, hermanos, para este día. Un mensaje que necesitamos entender los planes de Dios, que necesitamos entender los propósitos que el Señor tiene para nosotros. Que podamos prepararnos y podamos obedecer al Señor. Son tiempos sensibles, son tiempos difíciles para muchas personas. Y tú y yo sabemos quién es este Dios. Tú y yo sabemos del poder del Señor. Yo los invito, hermanos, para que sigamos buscando del Señor. No te lamentes. No podemos retroceder el tiempo atrás, pero sí podemos levantar nuestra cabeza. Levantado puertas vuestra cabeza, porque vamos a ver ese Rey de Gloria. Lo vamos a ver, hermano, y tú y yo seremos instrumento útil para este tiempo difícil, para este tiempo complicado. El Señor va a usar tu vida para sus propósitos, para extender el reino de los cielos. Pero tenemos que obedecer y tenemos que llenarnos de su presencia. Este es el mensaje, hermanos, que usted y yo podamos entender el propósito del Señor. Este es el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón para dárselo al pueblo. Este pueblo trabaja, este pueblo sirve al Señor. Pero también hay muchas iglesias que no hemos entendido, que no han entendido el propósito de Dios. Hermano, tú sigue de frente. Instruye a tu esposa, instruye a tus hijos. Compárteles el evangelio. Motívalos a ir adelante, a seguir buscando de Dios, porque Cristo viene pronto. Porque Cristo viene pronto, hermanos. Este es el mensaje, hermano, que usted pueda recibirlo, pueda atesorarlo y podamos obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Quiero darle las gracias al Señor porque son temas que uno tiene que profundizar mucho más. A lo mejor no fui tan profundo, pero quería sacar algunas cosas importantes para mí que aquella gente no había entendido y que hoy tristemente ocurre en este tiempo. Necesitamos entender quién es este Dios y lo que es capaz de hacer. Póngase en las manos de Dios, porque Dios va a hacer grandes cosas en su vida, con su familia, con los suyos, con los que están cerca. Amén. Y queremos recordarle a todos los hermanos, gracias a todos aquellos que estuvieron ahí reportando, que nos están viendo. Reciban un saludo. Aquí está la familia pastoral y hay algunos hermanos que nos han acompañado. Queremos decirle que los extrañamos, pero estamos orando por ustedes. Estamos orando. A algunos les hemos llamado, a algunos que les estaremos llamando en esta semana, para seguir orando y que usted no pierda la confianza, no pierda la fe en el Señor.
quiero decirle que estaremos el lunes y miércoles a las 6 de la tarde. Estaremos grabando unas enseñanzas. Nosotros tenemos unas reuniones de familia que las hemos llamado oasis, porque realmente eso es un oasis en el desierto, para que ahí donde están los hermanos no se muevan. Y tenemos diferentes oasis en varias colonias, varios sectores de aquí de Escobedo. Queremos que usted siga alimentando su espíritu, que siga avanzando en estas cosas espirituales. Y lunes y miércoles tendremos grabación de clases para todos esos hermanos. Ahí en casa usted va a poder conectarse y poder recibir estos mensajes. Seguimos con el jueves, también para los niños. Hay muchos niños en la iglesia. Tendremos a las 10 de la mañana y 4 de la tarde mensajes para los niños los jueves. Y seguimos igual con los cultos, martes, viernes, 8 de la noche, de 8 a 9 estamos con oración. Este martes de 8 a 9 y de 9 a 10 el mensaje. Hay un mensaje también para que usted se conecte. Y el viernes, que es Viernes Santo, hermanos, haremos de algún modo las 7 palabras. Ya están los hermanos preparándose para llevar este mensaje. Déjeme decirle que el viernes no va a ser por la noche, el viernes va a ser 3 de la tarde, para que usted esté pendiente. De todos modos, ahí vamos a mandar la información. Viernes 3 de la tarde, con el favor del Señor, llevando el mensaje de las 7 palabras por diferentes hermanos que estarán compartiendo cada uno de ellos las palabras que el Señor dijo estando en la cruz. Y el domingo, próximo domingo, hermanos, con el favor de Dios, que Él nos preste vida y salud, estaremos compartiendo la palabra a las 10 de la mañana. Queremos decirle que los extrañamos, queremos decirle que les amamos y que pronto, yo sé que pronto el Señor, este Rey de Gloria, nos dará la victoria y estaremos aquí juntos con mucho regocijo, con mucho deleite en su presencia. Reciban un saludo de todos los hermanos y queremos decirles que les amamos en el Señor. Dios les bendiga y muchas gracias, hermanos, por conectarse en esta hora.